El mundo que la chica conocía también se había hecho añicos. Estaba frente al hombre, arma en mano. Solo quedaban ellos dos en el mundo destruido. Un hombre enmascarado con cuernos miró a la niña. La chica había recibido la misión de salvar el mundo matando a la encarnación de la destrucción, y el nivel de dificultad era monstruoso. Pero la chica dudaba de que tuviera sentido salvar un mundo en el que todos menos ella estaban muertos. Sin embargo, había una razón por la que tenía que acabar con ese hombre. La chica gritó de rabia porque él era la causa de la muerte de toda su familia. La chica estaba decidida a destruirle y se lanzó al ataque. Iba a luchar con garras contra el rey demonio. La chica consiguió atravesar al rey demonio con su espada. La máscara cayó de su rostro. La chica reconoció al rey demonio como su antiguo camarada. La chica recordó al tipo diciéndole que confiara en él y esperara. El rey demonio trató de sacarse la espada del pecho mientras la sangre ya rezumaba de su boca. La chica miró a la cara al enemigo que había matado al último miembro de su familia, es decir, a su hermano. El rey demonio intentó decir algo, pero la chica ya había levantado su espada para atacar de nuevo, diciéndole al rey demonio que se callara ya que no le importaba lo que tuviera que decir. Después de eso, la chica mató al rey demonio y vio una ventana del sistema informándole que su quest estaba completado. El sistema notificó que las puertas alrededor del mundo estaban siendo destruidas y que la chica podía recibir una recompensa por completar la quest. Sona cayó al suelo cansada. La chica pidió al sistema que le mostrara su estado, pero el sistema dio un error. La chica pidió repetidamente al sistema que comprobara su estado. Después, empezaron a aparecer cuadros con información sobre la chica. Se llamaba Han Sona y era una cazadora de rango C. La chica leyó la información que ya conocía y pidió al sistema que mostrara su estado. Después de eso, apareció una ventana que decía que la chica tenía un desgarro muscular, hemorragia interna y que el fallo multiorgánico estaba progresando. Esto le indicaba que la autorrecuperación era imposible y que su vitalidad seguía disminuyendo. La chica se resignó, ya que de todas formas no tenía ningún deseo de seguir viviendo en un mundo así. El sistema recordó a Han Sona que debía obtener su recompensa por completar la misión. La chica sacó de su chaqueta una foto de sus padres y de su estúpido hermano. Después de llorar porque se alegraba de que definitivamente podrían reunirse en el cielo, el sistema no paraba de enviar una alerta para que la chica recibiera su recompensa. Sona no pudo soportarlo más y aceptó recibir la recompensa. Pidió al sistema que le mostrara lo que quería darle al moribundo, tras lo cual la chica pulsó el botón para recibirlo. Sona esperaba que no fuera algo extraño. De repente, la ventana del sistema empezó a dar un error. A la chica ya no le quedaban fuerzas ni signos vitales, tras lo cual se desplomó en el suelo. Antes de que Sona se diera cuenta, el sistema le había notificado que había recibido su recompensa. El sistema empezó a hacer una carga de conciencia. Sona no entendía por qué seguía viendo esa ventana si ya estaba muerta. El sistema notificó a la chica que la recompensa consistía en desbloquear la segunda fase del objetivo mágico. Y también como recompensa adicional por completar la búsqueda de rango C, todas las habilidades de su vida pasada se conservaban. La chica no entendía de qué se trataba ni qué era la vida pasada. Las ventanas del sistema continuaron notificando que la recompensa adicional aumentaba el objetivo mágico en un nivel. La carga de conciencia se completó y la niña renació en el cuerpo de un bebé. La niña empezó entonces a darse cuenta de que estaba en el cuerpo de un bebé. Sona examinó sus frágiles deditos y sus pies. Estaba muy contenta de haber renacido, pero no esperaba ser tan pequeña. Su cuerpo era muy débil. Además, la niña recordaba que había sobrevivido sola. Sona pensó que si renacía en un mundo así, ¿quién cuidaría de ella? Entonces, la niña empezó a preguntar al sistema qué podía hacer en un cuerpo tan infantil, pero el sistema se quedó callado. Sona se enfadó y pidió al sistema que le diera algo. Sona empezó a mirar todo a su alrededor. Se sentó en el pequeño catre y se dio cuenta de que no había absolutamente ninguna destrucción alrededor que estaba presente en su vida pasada. No entendía cómo el edificio y el interior podían estar en orden. Sona intentó decir algo,
pero las palabras eran como sonidos inaudibles. La chica se dio cuenta de que tenía que haber alguien cuidando de este lugar, así que empezó a llorar en voz alta para ver quién acudía a ella. Pero nadie se le acercó. Entonces la niña se dio cuenta de que no podía hablar correctamente y todas sus palabras eran como gritos. De repente, las puertas de la habitación se abrieron y una chica entró en ella, informando a la princesa de que había llegado. Sona se alegró y se dio cuenta de que era imposible que no hubiera nadie. Se alegró de ver a una persona viva por primera vez en tantos años. La niña se acercó al niño y empezó a prestarle atención. La niña cogió al bebé en brazos y se preguntó si estaría preocupada porque hoy era la ceremonia del nombre. Sona no entendía a qué se refería la niña. Luego le informó de que ya era hora de irse. Sona se dio cuenta ahora de que la niña la había llamado princesa. En ese momento, la gente se agolpaba en el vestíbulo esperando algo. Sona se preguntó qué quería decir la chica llamándola princesa, y supuso que se refería a las princesas sobre las que había leído en su vida pasada. Sona se alegró de haber renacido como princesa y le pareció impresionante. En ese momento, la gente comentaba rumores de que la princesa era idiota porque su estatura era la misma y que, si seguía así, le quitarían el título de princesa. La gente pensaba que si ella no podía hacer brillar también la piedra solar, entonces habría problemas. Sona estaba enfadada y no entendía cómo se atrevían a decir semejante cosa en presencia de la princesa. Pero ante todo la niña no entendía cómo podían decir tal cosa de una niña. Entonces, la niña le pidió a la princesa que le tendiera la mano. Sona no se dio cuenta de lo que estaba a punto de esperarle. Entonces, la niña le explicó a la princesa que aquella piedra reaccionaría a su magia, y también le aseguró que no había de qué preocuparse, porque el resplandor sería pequeño. Sona estiró los dedos y se dio cuenta de que esa piedra debía brillar con su magia. La muchacha se sintonizó y extendió la mano hacia la piedra. La piedra se elevó en el aire y empezó a brillar, pero el brillo no era solo un pequeño resplandor, era similar a la luz del sol. Seguía sin entender cómo era posible algo así y si una piedra podía brillar así. Alguien dijo que una piedra solar brilla dependiendo de la fuerza de la magia, lo que significa que el poder mágico de la princesa es muy grande. Una luz tan brillante empezó a cegar al niño. De repente, apareció un hombre e informó a los presentes de que con ello, la princesa había demostrado que llevaba en su interior la sangre de la familia imperial, y se ofreció a dar un nombre a la princesa. El hombre informó de que en adelante el nombre de la princesa sería Anatrisha Rustem. Sona supuso que aquel hombre era su padre. Al día siguiente, la niña se despertó en su catre. Oyó una conversación sobre que la piedra estaba lista. Sona abrió mucho los ojos y vio a una mujer y un hombre frente a ella. La mujer miró a la niña y se preguntó si estaría viva, pues no tenía buen aspecto. El hombre dijo que en palacio pensaban que probablemente la princesa era idiota y que no podía haber magia en ella. La mujer se rió mucho de lo que oía. Se alegró mucho al darse cuenta de que se rompería la línea de sucesión directa del emperador. Recordó que en la ceremonia de su nombramiento, el príncipe no había conseguido hacer brillar la piedra solar, y después vino la princesa idiota. La mujer siguió riendo y esperaba con impaciencia la ceremonia de nombramiento de la princesa, ya que volvería a pasar una fuerte vergüenza. De repente, una ventana del sistema apareció diciendo que la carga de la conciencia se había completado y la chica había renacido. La mujer vio que la piedra solar brillaba con mucha fuerza, resentida por el hecho de que la princesa, que era como un cadáver viviente, ya podía hablar. La niña empezó a llorar a gritos en los brazos de la criada. Se dio cuenta de que, después de 13 años, se había reencontrado con su padre. El hombre miró a la niña y supuso que la niña le llamaba. Sona extendió los brazos hacia el hombre. El hombre cogió a la niña en brazos. La criada expresó a su majestad su suposición de que la niña buscaba a su padre. La mujer quedó completamente conmocionada al ver toda la escena. Cuando en ese momento a su alrededor todo el mundo se regocijaba, pero la mujer pensó que era imposible y se desplomó en el suelo sin fuerzas. Alguien en la sala pidió a su majestad que aceptara las felicitaciones, porque se trataba de una gran felicidad para el imperio.
Sona miró al hombre y supuso que se trataba de la recompensa del sistema. Esperaba que no fuera solo el caleidoscopio de sucesos que ve antes de morir. Sona comenzó a llorar en voz alta. Prometió que si no renacía de todos modos, no lo dejaría pasar. Su Majestad informó entonces a todos los presentes de que la ceremonia de nombramiento había terminado y les dio las gracias por asistir. Sona pensó en que renacer era realmente algo. No esperaba volver a ver a un hombre que era miembro del mismo gremio. Era el tío Umen. Sona recordó cómo este mismo hombre soñaba con tener algún día una hija tan encantadora como ella. El hombre le preguntó a la niña a quién quería más que a él o a su padre. El padre de la niña, al oír esto, le dijo a Umen que le enseñara algo bueno a la niña. Sona se puso muy contenta al ver que su tío estaba vivo. Mentalmente dio las gracias al sistema y dijo que era el mejor. Su Majestad comentó que, aunque era la primera vez que se veían, su hija Anatrisha le miraba con extrañeza. El hombre respondió que era un honor. El hombre añadió que lo más importante es que, aunque no se conocieron en la ceremonia del nombramiento, la delegación de Gastia está aquí. Su Majestad entregó entonces la niña a la niñera, pidiéndole que se ocupara de la princesa Anatrisha, e hizo una seña al hombre para que la siguiera. La niña accedió obedientemente. Sonia estaba realmente muy triste por separarse de su papá, pero se dio cuenta de que él tenía que trabajar y entonces no se podía hacer nada. La niña empezó a animar a su padre y a desearle buena suerte. Decidió que estaba bien mientras pudieran estar juntos. El hombre echó una última mirada a la niña y se dirigió a la salida. De repente, la niñera informó a la niña de que ya era hora de comer. Dejó a la niña en el suelo y pidió a la princesa Anatrisha que esperara aquí un rato. Sona se sentó en su cuna y pensó en que su papá y su tío Umen estarían aquí, y supuso que podría conocer a toda su familia. Ella realmente quería eso, pero no sabe hasta qué punto el sistema se lo permitirá. De repente, una ventana del sistema apareció ante sus ojos y los de la niña, informándole de que Sona podía volver a recibir la recompensa. Pero la niña no se dio cuenta cuando ya la había ganado y estaba a punto de pulsar el botón para confirmar, pero de repente su manita dejó de alcanzarlo. Entonces, Sona intentó confirmar con la voz, pero como era una niña y hablaba arrastrando las palabras, falló, y la ventana del sistema dio un mensaje de que no se reconocía el comando y sugería repetirlo de nuevo. Sona ya estaba enfadada y pateó la ventana del sistema con su piececito. De repente, un niño se acercó al catre y preguntó a la niña qué estaba haciendo. Sona se asustó mucho, ya que no esperaba que hubiera nadie más que ella. Sona reconoció al niño que tenía delante como su hermano. El chico miraba atentamente a la niña. Sona recordó cómo habían luchado juntos en su vida pasada. El hermano vio que su hermana ya estaba agotada y le pidió que se lo dejara todo a él. Después, conjuró 2 bolas de fuego en sus manos. También ordenó a su hermana que huyera rápidamente. Pero ahora estaba mirando a un niño de pelo plateado y ojos azules. Sona se dio cuenta de que los ojos se parecían mucho a los de papá y empezó a llorar. El niño no entendía por qué la niña lloraba tan de repente. El niño intentó calmar a la niña o hacer que al menos no llorara tan fuerte. Sona agarró a su hermano por el pelo y tiró de él hacia su cuna. El niño le pidió que parara porque podía caerse. El ruido lo oyeron las criadas y la niñera incluida. Sona pensó en su orgullo herido y no entendía por qué lloraba por él. El chico tampoco entendía por qué la niña rugía. Al fin y al cabo, él no había hecho nada. Entonces la niña volvió a agarrar el pelo de su hermano con ambas manos y empezó a golpearle en la espalda. Pero todo era por alegría, porque volvía a reunirse con su familia. De repente, las criadas acudieron corriendo al ruido, junto con la niñera. Preguntaron al príncipe Rufosrian qué estaba pasando. La niñera intentó explicar al príncipe Rufosrian que debía proteger a su hermana y no ofenderla, pues era su única hermana. Pero el niño trató de explicarle que no estaba haciendo nada en absoluto. Entonces la niñera preguntó al niño qué hacía en su cuna. El príncipe Rufosrian le dijo que no se había metido, sino que se había agachado a mirar. La niñera le indicó entonces que, a pesar de sus palabras, ahora estaba en la cuna de su hermana. El niño se apresuró a salir de allí. Se mantuvo firme y continuó explicando que en realidad no había pensado en subirse aquí.
El príncipe Rufosrian señaló a la chica y dijo que había sido ella quien le había arrastrado. Pero naturalmente nadie le creyó. Sona bostezó e inmediatamente las criadas comenzaron a sonreír ante su acción. La sirvienta no podía creer que aquel niño tan pequeño y frágil fuera capaz de arrastrar al príncipe Rufosrian hasta su catre. Pero el niño se mantuvo firme. Esperaba que al menos alguien le creyera. Sona se sintió muy satisfecha de sí misma y se dio cuenta de que nadie creería tal cosa. Sona llamó a su hermano y las criadas empezaron a admirar al niño. Una de las criadas estaba segura de que ahora nadie creería los rumores de que la princesa era idiota. Entonces la muchacha sugirió que el príncipe Rufosrian jugara con su hermana la princesa Anatrisha. El niño ya esperaba que la niña empezara a pegarle de nuevo, pero para su sorpresa, la niña abrazó a su hermano. Este le devolvió el abrazo. De repente, la chica susurró al oído de su hermano que no volviera a hacer eso o lo mataría. El chico se quedó estupefacto. No entendía por qué su hermana le había dicho de repente unas palabras tan terribles y dudaba de haberlo oído todo correctamente. De repente, una ventana del sistema apareció delante de la chica, notificándole que la quest se había completado. El nombre de la quest sonaba como domar al enemigo en la familia. La chica hizo clic en el botón para averiguar más detalles. La ventana del sistema le informó de que su hermano mayor solía ser el primer rival que encontraría en su vida. Su objetivo era hacer que su primer enemigo se arrodillara. El sistema informó de que los medios y los métodos no importaban. Tenía que demostrar su habilidad y someter a su oponente con su encanto, fuerza y atractivo. Sona se sorprendió de que la búsqueda aún no hubiera empezado y ya estuviera terminada. No podía creer que algo así fuera posible, después de lo cual, la chica comenzó a reír a carcajadas de alegría. La ventana del sistema dijo que la chica podía recibir la recompensa, después de lo cual Sona hizo clic para confirmar esta acción. Pero la ventana del sistema volvió a dar un error. Las criadas comentaban entre ellas que la niña estaba muy enérgica últimamente. Sona seguía pidiendo al sistema con su voz que le diera una recompensa. De repente la niña tuvo miedo de hacer demasiado ruido y que alguien la oyera. La niña tenía mucha curiosidad por saber cuál era el error. Se dio cuenta de que si no conseguía puntos de experiencia, no subiría de nivel. Siguió pidiendo al sistema que le diera una recompensa. Pero el sistema volvió a dar un error diciendo que la orden era incorrecta. La chica estaba muy enfadada por no poder hablar correctamente debido a su pequeño cuerpo, pero decidió que no lo dejaría tan fácil. De repente, la ventana del sistema alertó de que había una recompensa extra disponible. También preguntaba si Sona quería cogerla. La chica decidió ver dónde aparecía el error esta vez. Y la primera vez fue capaz de decirle al sistema que le diera una recompensa extra. Después de lo cual, la chica recibió una recompensa extra en forma de una piedra de habilidad de rango C. La chica se alegró de que, por culpa del error, le hubieran dado un objeto tan valioso. Si ese fuera el caso, se conformaría con cometer aún más errores. Se preguntó qué tipo de habilidad podría conseguir. Después de eso, la ventana del sistema le alertó de que cuando se utiliza, podría despertar o activar el circuito mágico del objetivo. Y el número de usos es de 5 veces. Pero para hacer eso, tienes que hacer un booty slap. La chica empezó a pensar que esta habilidad era algún tipo de anormalidad, pero de repente recordó que ella solía hacerle eso al tío Umena. Sona recordó cómo solía azotar el trasero de su tío como una broma, después de lo cual el tío había palmeado a su sobrina. Sona pensó en el hecho de que al tío Umenu incluso le gustaría eso. Sona decidió sellar esta habilidad durante años y olvidar lo que había imaginado. De repente, la ventana del sistema volvió a aparecer ante los ojos de la chica, mostrando todos los registros posteriores a su aparición en este mundo. Había tareas en forma de su primer llanto y también la necesidad de beber leche, eructar, etc. Sona se dio cuenta de que era algo que todos los humanos hacían al nacer. Terminó de repente cuando la niña cayó en la cuenta de que todo esto era para hacerla crecer y hacerse más fuerte. Le recordó claramente al rey demonio. Sona decidió hacer un buen trabajo. Después de todo, acababa de recuperar a su familia y aún no le había visto la cara a su mamá.
Pensó que como había tantas notificaciones, debía de haber muchas recompensas. Así que empezó a pulsar los botones para conseguir las recompensas. Pero, como la ley de la maldad, el sistema volvió a dar error. Pero Sona no esperaba que fuera tan fácil. Al final, Sona tenía un total de pociones mágicas, pociones de fuerza física y pociones de eliminación de condición. Todas ellas eran de rango E. Sona estaba muy contenta de tener una poción de crecimiento. La chica se dio cuenta de que antes le habría parecido basura, pero ahora podía serle muy útil. Así que la chica abrió la botella para tomarla. Sabía que en su vida pasada incluso un rango A habría sido inútil, pero ahora que solo tenía 1 año, tales honores serían muy útiles. Después bebió una poción de crecimiento. Al cabo de un par de segundos, la ventana del sistema alertó de que la estatura de la niña había aumentado. Estaba muy contenta. Sona estaba decidida a no volver a perder a su familia. La niña mordisqueó la leche y se bebió todo el biberón. La niñera y las criadas estaban muy contentas de que la niña comiera tan bien. Después, la niñera empezó a darle potitos. Sona comió obedientemente la cucharada. Las niñas no dejaban de admirar a la niña. Les divertían hasta las acciones más pequeñas. Las criadas se sorprendieron de que la niñera fuera capaz de dar papilla a la niña desde la primera vez, porque lo habían intentado cientos de veces, pero habían fracasado. Sona miró a las niñas y se dio cuenta de que realmente habían sufrido, así que se disculpó mentalmente ante sus hermanas. Las chicas se alegraron de lo lista que era, que ni siquiera vomitó. Entonces apareció una ventana del sistema, alertándola de que la estatura de la niña había vuelto a aumentar. De repente, la princesa se levantó, agarrándose a la barandilla de su cuna, sorprendiendo así a las criadas y a la niñera. Una de las criadas pensó que a este paso, la niña pronto daría sus primeros pasos. Entonces sacó a la princesa de la cuna y le pidió que se acercara a ellas. Las criadas, a espaldas de la niñera, animaron a la princesa. La niña fue capaz de ponerse de pie sobre sus piernecitas, pero acabó cayéndose al intentar dar un par de pasos. La niñera se alegró de que la princesa fuera capaz de caminar hasta 5 pasos a pesar de haberse caído. Las niñas se alegraron de que la princesa aprendiera a andar. Entonces, una de las criadas se acercó y dibujó un piececito en el parqué con tiza, decidiendo que ese día había que celebrarlo. Las niñas estaban muy contentas con el desarrollo de la princesa. La encontraron muy dulce y le pidieron que intentara decir algo más. La niñera cogió entonces a la princesa en brazos y se dio cuenta de que la niña tenía un aspecto muy amenazador. Las niñas también se dieron cuenta de que la princesa había crecido un poco más, ya que sus brazos y piernas eran más largos. De repente, la niñera dijo que deseaba mucho que la emperatriz pudiera verlo por sí misma. La niña se quedó muy sorprendida ante estas palabras, y entonces empezó a pensar en el hecho de que su madre no había venido ni una sola vez. Hasta ahora la niña había visto a su papá, al tío Umena e incluso su hermano estaba aquí. Sona empezó a consolarse con el hecho de que mamá es emperatriz, así que está ocupada todo el tiempo. Recordó que incluso en su vida pasada, tanto ella como su padre eran cazadores de rango C. Sona decidió calmarse. Después de todo, aún era demasiado pronto para sacar tales conclusiones. Decidió empezar por preguntar a alguien que conociera los detalles. De repente, el hermano de la chica entró a visitarla. El chico se acercó al catre de su hermana y se preguntó por qué estaba tan agria y se preocupó de que algo fuera mal. Sona decidió preguntar a su hermano dónde estaba su madre. El chico se sorprendió ante tal pregunta. No sabía cómo decírselo a la chica, así que contestó que no lo sabía. Sona no había contado con esa respuesta. De repente, el humor del chico cambió drásticamente y salió corriendo, llamando idiota a su hermana. Sona no se dio cuenta de lo malo de la reacción de su hermano. Sintió como si su madre hubiera muerto. Entonces la chica empezó a llorar amargamente, pero decidió que tenía que parar. Recordó que su madre le había dicho que las chicas solo lloran 3 veces en la vida. Su madre le preguntó a su hija si se sentía mejor después de pegar a los chicos molestos. La niña respondió afirmativamente. Los recuerdos de Sonia eran aún más dolorosos. Por lo tanto, la niña decidió que era necesario dejar de llorar.
Ante el llanto de la niña, las criadas vinieron corriendo inmediatamente junto con la niñera. Querían saber qué le había pasado a la princesa. La niñera cogió a la princesa en brazos y empezó a calmarla, pero la niña no paraba de llamar a su madre. No sabía qué diferencia había si la persona que la llamaba no estaba aquí. Durante todo ese tiempo, la niña se contuvo para no llorar. Recordaba que en su vida anterior se habían llevado primero a su padre, y esta vez probablemente fuera su madre. Sona estaba realmente enfadada con el maldito sistema. Al fin y al cabo, si quería recuperar a su familia, tenía que recuperar también a su madre. Al día siguiente le dieron potitos, pero la niña no comía y se apartaba de la cuchara. La niñera y las criadas empezaron a preocuparse de que no tuviera apetito porque estaba de mal humor. Los ojos de la niña volvieron a llenarse de lágrimas. Las niñas no sabían qué hacer porque la niña volvía a llorar. Pero la niñera encontró una solución y le dio a la niña un amiguito en forma de conejo de peluche. Pero incluso con tantos juguetes bonitos alrededor, no consolaban precisamente a la niña. La niñera y las criadas lo veían perfectamente, pero no sabían cómo podían ayudar a la niña. Sona se dio cuenta de que a las criadas probablemente les preocupaba que volviera a ser el idiota. Decidió que no podía permitir que esos rumores volvieran a extenderse, aunque solo fuera por el bien de esas hermanas. Así que la niña intentó ponerse en pie de nuevo, despertando así el interés de las hermanas. La niñera ayudó a la niña a mantener el equilibrio. Después, Sona se dirigió hacia el constructor. La niñera se alegró de que el humor de la niña hubiera mejorado. Sona tomó en sus manos el constructor en forma de joya. Parecía lujoso y brillante. De repente, la niña sintió que de aquel cubo emanaba magia y supuso que se trataba de una piedra mágica. Recordó que en su vida anterior solo podían encontrarse en los monstruos y supuso que tales cosas eran comunes aquí. La niña no tuvo problemas para colocar las figuritas en su sitio. Así complació a la niñera y a las criadas. Una de las criadas empezó a maravillarse de que los dedos de la princesa fueran muy pequeños, tan bonitos que incluso quería lamérselos. Pero la niña no se sintió nada atraída por tales palabras. Anatrisha no entendía si la criada hablaba en serio o no. La niña empezó a pensar que si su mamá la viera, también le gustaría. Entonces la criada se dio cuenta de que la niña volvía a estar alterada. Todos los pensamientos sobre mamá conducen a un resultado. La niña se abate y se pone muy triste. Entonces la criada cogió a la niña en brazos y le propuso visitar a su hermano. Sona recordó que Rufosrian no había venido a verla desde aquel día. Aceptó encantada ir a verle. De repente oyó que alguien hablaba del príncipe y de que era un mestizo sin derecho al trono. A Sona le chocaron esas palabras. Vio que los otros chicos se ofendían con su hermano. Uno de ellos le dijo a Rufosrian que se inclinara ante el verdadero príncipe. Sona volvió su atención hacia los dos chicos y se dio cuenta de que no eran de su familia. El chico de pelo rubio siguió arremetiendo contra Rufosrian con palabras sobre que no tenía madre ni poderes mágicos, y también le llamó inútil. Rufosrian escuchaba todas las groserías en silencio. Sona estaba enfadada. Los miraba y no entendía cómo aquellos cabezas huecas se atrevían a decirle tales cosas a su hermano y en presencia de los criados. La muchacha ya dudaba de que fueran sirvientes del palacio. Entonces Sona decidió mandar callar a esos cabezas huecas. Los criados y la niñera se quedaron muy sorprendidos ante este comportamiento de la niña. Los chicos también dirigieron su atención a la princesa. El de pelo rubio preguntó a la niña quién era. El niño se despertó en su habitación. Se dio cuenta de que hoy era el mismo. El chico miró a los mayordomos y pensó que eran esbirros de Aquiros. Recordó que hoy tenía que hacer esgrima después de clase. Al final de la clase, el muchacho preguntó al maestro cuándo haría que el heredero comenzase a entrenar. Después de todo, aunque aún era joven, seguía siendo el primer príncipe. El profesor le preguntó quién se lo había dicho. Después de todo, aún no podía despertar su magia. El chico se enfadó mucho, así que decidió descargar toda su ira mientras practicaba esgrima. Se dio cuenta de que si esto continuaba, se convertiría en un hermano mayor que ni siquiera podría proteger a su hermana Risha.
y se dio cuenta de que necesitaba resolver esto de alguna manera, pero si quería hacer algo, necesitaba despertar la magia primero. Así de repente el chico fue llamado por un hombre de pelo rubio, llamándole mestizo. Detrás de él había otros 2 chicos que se reían. Al de pelo rubio le disgustaba que Rufosrian viniera aquí como si fuera su casa. Rufosrian reconoció inmediatamente a este chico como Aquiros. Aquiros se acercó a Rufosrian y le pinchó con el dedo, informándole de que un palacio así no es adecuado para alguien como él. Después de todo, es un príncipe sin magia ni poder. Los 2 muchachos captaron el punto de vista de Asquiros, pues lo consideraban una autoridad y que él era mucho más adecuado para el lugar. Esperaron a que el emperador reconociera a Asquiros como su sucesor. Rufosrian no se quedó callado y explicó que era el único príncipe de la familia Rustem y le dijo a Asquiros que cuidara su lengua. Pero los chicos no se detuvieron y empezaron a echar mierda sobre Rufosrian sin darse cuenta de la clase de príncipe que era, porque era un mestizo sin derecho al trono. Y le dijeron que se inclinara ante el verdadero príncipe. Aquiros advirtió que más valía que Rufosrian hiciera caso de sus palabras. Después de todo, no tiene madre ni poderes mágicos. En ese momento apareció su hermana pequeña y salió en defensa de su hermano, a pesar de ser una niña pequeña. Aquiros reconoció inmediatamente a la princesita idiota. Empezó a bromear diciendo que la chica estaba completamente loca. Aquiros dijo que la idiota y la mestiza se valían la una por la otra. En ese momento, la niñera y las criadas se quedaron calladas mirando toda la situación. Sona pensó que aquel muchacho era una especie de imbécil maleducado y decidió que le enseñaría algo de sentido común. De repente, Rufosrian se acercó a Aquiros y lo agarró por el cuello. Estaba muy enfadado, pues aquel canalla se había atrevido a acercarse a su hermana. Los mayordomos se quedaron estupefactos ante tal acción por parte del muchacho. Sona incluida no esperaban ver semejante acto e incluso empezaron a preguntarse si realmente era un niño. Después de todo, ¿cómo podía tener semejante voz? Pero lo más importante, ¿por qué el príncipe de palacio se salía con la suya con semejante trato? Los 2 mayordomos corrieron inmediatamente hacia Rufosrian-san. Sona esperaba que los mayordomos protegieran a su hermano. Pero resultó ser todo lo contrario. Comenzaron a disculparse de rodillas delante de Aquiros. Los mayordomos se disculparon profundamente ante el señor, explicando que el príncipe era aún demasiado joven y por eso había cometido tal error. Entonces, uno de los mayordomos pidió al príncipe que se disculpara ante el señor Aquiros. El muchacho no entendía por qué debía hacerlo si él no era el infractor, sino que solo defendía su honor. Aquiros estaba totalmente de acuerdo con los mayordomos y le dijo a Rufosrian que se arrodillara y pidiera perdón, y entonces él cedería amablemente, e incluso le permitiría el uso temporal del palacio hasta que creciera. Sona miró todo esto y pensó que Aquiros estaba loco. Se enfadó mucho con el bastardo. La chica comenzó a gritarle a su hermano que no se atreviera a arrodillarse frente a ese idiota. Pero Aquiros se mantuvo firme en que Rufosrian debía hacerlo y así ambos serían perdonados. Rufosrian se arrodilló ante Aquiros ante las risas de los otros chicos y los gritos de su hermana. Entonces la muchacha se soltó del agarre de la criada y corrió hacia su hermanito. Pensó que su hermanito era un tonto y que solo podía arrodillarse ante ella. Pero ya era demasiado tarde, pues Rufosrian se arrodilló ante Aquiros y le pidió perdón. Pero no fue así. De repente Rufosrian le dijo a su maltratador que esas deberían haber sido sus palabras, y con todas sus fuerzas golpeó la cabeza de Aquiros. El muchacho le dijo a su abusador que informaría que Aquiros había sido golpeado por entrar al palacio sin permiso. Aquiros se retorcía de dolor mientras sus 2 amigos intentaban hacerle volver en sí. 2 mayordomos se amontonaron sobre el muchacho y le pidieron que llamara inmediatamente a un médico. Rufosrian miró a aquellos 2 chicos, pero no se atrevieron a decirle nada desagradable después de lo que habían visto. Sona corrió hacia su hermano contenta. Se alegró de que fingiera arrodillarse para coger velocidad. Rufosrian acarició la cabeza de su hermanita. Los 2 niños pensaban que era imposible que ahora el príncipe les diera miedo. Se sentían humillados.
Rufosrian los miró y se preguntó qué estaban haciendo, y les aconsejó que fueran tras su amigo Aquiros si no tenían nada más que decir. Los chicos titubearon ante su indecisión de decir algo. Sona se dio cuenta de que su hermano pequeño le produce escalofríos. Además, su aura le recuerda al emperador. Rufosrian abrazó alegremente a su hermanita. El niño quería que su hermanita lo elogiara y le tomó las mejillas. Sona decidió que no había nada que hacer y admitió que esta vez lo había hecho realmente bien. Ahora debería llamarle hermano en vez de hermano tonto, así que la chica le llamó bien hecho. Rufosrian se sorprendió mucho al oír esto. Se dio cuenta de que su hermanita no era más que un bebé, así que ni siquiera le alcanzó la mano. Sona pensó que aquello era una verdadera lástima y decidió que tenía que crecer inmediatamente. Entonces la niñera se acercó a la niña y le dijo que la levantaría. Pero la niña se negó porque quería hacerlo todo ella sola. Rufosrian se agachó para que su hermanita pudiera acariciarle la cabeza, pero acabó casi cayéndose. Gracias a la niñera que cogió a la princesa, la niña tuvo una caída suave. Quiso ayudar un poco a la princesa. Sona miró a su hermano y por alguna razón no entendía por qué había crecido tanto. Después de todo, solo tenía 7 años. La niña informó a su hermano de que tenía la cabeza demasiado alta, pero que gracias a la niñera podía alcanzarlo. Sona se dio cuenta de que su hermano fingía estar tranquilo, por lo que le agarró del pelo, pero aún así lo soltó y empezó a acariciar la cabeza de Rufosrian. De repente, Aquiros reapareció, resentido porque un mestizo se había atrevido a hacerle daño y se preparó para luchar. Se volvió hacia sus amigos, que se reían de él, y se preguntó por qué le dejaban salirse con la suya tan fácilmente. Los chicos, a su vez, pidieron al joven caballero que se calmara, pero él ni siquiera les hizo caso, tras lo cual se abalanzó y empezó a golpear a uno de ellos. El chico suplicó ayuda. Los hermanos se rieron de la forma en que un perro apaleado ladra tras ser derrotado. De repente, Aquiros empezó a usar magia. Sona se dio cuenta. El chico se enfadó tanto que quiso clavarles a los dos. Entonces la chica empezó a usar magia también. Le dijo a su niñera que se quedara atrás ya que era peligroso. Sona miró su magia y pensó que sería algo más genial que un pequeño fuego en sus manos. Aquiros se sobresaltó cuando vio que la niña también podía hacer magia. Los dos niños le recordaron entonces al señor Aquiros que la magia no debía usarse en palacio. El niño empezó a gritarle a la princesa que se alejara y luego la atacó con fuego. Su hermano pequeño se levantó en defensa de la chica, bloqueando con él a la pequeña Risha. Sona recordó inmediatamente cómo en su vida anterior su hermano la había defendido de la misma manera, pero las consecuencias entonces habían sido terribles, pues había muerto. Sona pensó en el hecho de que se había reencontrado con su familia, y ella también empezó a conjurar fuego. No iba a perder a sus seres queridos por segunda vez, y ahora tenía fuerzas para proteger a su estúpido hermano. Todos los presentes se sorprendieron de lo que vieron, incluidas la niñera y las criadas. La chica estaba muy enojada y no entendía cómo Aquiros se atrevía a tocar al estúpido de su hermano. El poder de la chica era tan fuerte que fue capaz de conjurar un fénix de fuego, dirigiéndolo así hacia Aquiros. El chico estaba muy asustado, pero el ave solo le picoteó la cabeza, tras lo cual comenzó a huir con todas sus patas. Sona no sabía si esto seguiría siendo una oscura historia para siempre o si terminaría hoy. Aquiros estaba tan asustado que hasta se meó encima, solo que después se dio cuenta. Los chicos que estaban admirando a Aquiros-san hace unos minutos también lo notaron. Aquiros intentó explicarles que no era lo que ellos pensaban. Sona miró todo esto y pensó en que parecía estar exagerando, pero aún así estaba bastante satisfecha consigo misma. Aquiros estaba muy enfadado y ardía de vergüenza, pues con tantos testigos el hecho de que se había meado encima estaba destinado a saberse. Al final, el muchacho no aguantó más y empezó a llorar a lágrima viva. Entonces se volvió y se encontró con la mirada severa de la princesa. Aquiros culpó a aquel chiquillo mestizo de todo. Aquiros se volvió hacia el mestizo y se preguntó por qué lo miraba así. Después de todo, ni siquiera tenía derecho a ser llamado príncipe. Pero el muchacho no veía absolutamente nada de malo en eso. En respuesta, el muchacho se preguntó por qué importaba si Aquiros se la soplaba a su hermanita. Aquiros ya estaba fuera de sí por la rabia.
Entonces la niña quiso elogiar de nuevo a su hermanito y empezó a tirar de su pluma. Pero esta vez, Sona quería darle un regalo especial. Antes de hacerlo, la niña estiró bien los dedos. Esto era para abofetear bien el trasero de su hermano. Después de eso, una ventana del sistema apareció delante de los ojos de la chica, informándole de que había una activación de una habilidad llamada estimulación y desarrollo de palmadas en el trasero. La chica se dio cuenta de que solo ella podía ver esta ventana del sistema y se alegró de que así fuera. De repente, un resplandor muy brillante empezó a aparecer cerca del chico. Fue después del azote de Sonia. Después de eso, la ventana del sistema apareció y dijo que había un despertar del circuito mágico de primera etapa. Sona se cubrió los ojos de la brillante luz y pensó que si era como en su vida anterior, podrían elevarlo al rango C y romper el récord. Pero de repente algo extraño empezó a suceder. El resplandor alrededor del chico se volvió de un color rojo brillante. El chico se dio cuenta de que estaba usando magia. Aquilos, al ver esto, se sorprendió completamente, ya que no hace mucho se estaba riendo del chico por no poder usar magia. Aquilos volvió a arremeter contra el muchacho. Sona no aguantó más y empezó a discutir con él, llamando a Aquilos pedazo de idiota. Toda la gente de la plaza se dio cuenta de que la piedra del sol volvía a brillar. Era la segunda vez que ocurría. La gente se preguntaba cuál era la causa. Notaron que no era igual a la de la princesa, pero brillaba tanto en comparación con los otros jóvenes señores que nadie entendía cómo podía ser. De repente, los mayordomos se volvieron hacia el príncipe Rufosrian. Uno de los hombres dijo que esto casi nunca había sucedido antes, que una persona pudiera despertar el poder mágico después de 5 años. La muchacha miró la piedra solar mágica y pensó por qué parpadeaba cada vez que hacía algo. Supuso que se trataba de algo sagrado, pues era más bien una luz psicodélica. En ese momento, la mujer preguntó al hombre si era cierto que el príncipe había despertado poderes mágicos. El hombre respondió afirmativamente. La mujer se sintió muy avergonzada porque pensaba que la princesa era idiota, así que permitió que se celebrara la ceremonia de nombramiento, y aquella cosita habló allí e hizo brillar la piedra. La mujer pensó en todo el dinero que había gastado para evitar que se extendieran los rumores. Además, estaba enfadada porque ahora el príncipe Rufosrian también había despertado la magia, y Aquilos había sido humillado en palacio delante del príncipe. La muchacha pensó que era una desgracia total y empezó a pensar qué debería hacer y cómo podría salir de semejante situación. Entonces, claro, se le acercó una niña, era su hija. Le pidió a su madre que no se enfadara demasiado, porque la tenía a ella. La niña se llamaba Cecílica. La mujer le dijo a su hija que ella era la única que, aunque fuera por un momento, le permitía olvidar esa vergüenza. Cecílica prometió a su madre que no abandonaría tan fácilmente a quienes difamaran el brillante nombre de la familia Belond. Ella quería que pagaran el precio. El tío Umen se acercó a su majestad para preguntarle si había vuelto a ver brillar la piedra del sol. Su majestad respondió que era la segunda vez que ocurría y que era similar a como lo había hecho la princesa Anatrisha la primera vez. El tío Umen también pensó lo mismo. Explicó que no fue así, porque el príncipe Rufosrian pudo despertar su magia. Su majestad se sorprendió mucho ante esta noticia, pues su hijo no había podido usar la magia durante tantos años. El tío Umen le dio la enhorabuena a su majestad y también hizo una reverencia. Más tarde, un hombre se acercó a su majestad para confirmarle la noticia de que, efectivamente, la magia del príncipe Rufosrian había despertado. Su majestad pensó que era una gran noticia y ordenó al hombre que escribiera el nombre del príncipe Rufosrian en el libro del sol como correspondía. El hombre obedeció obedientemente. El hombre pensó que con el despertar del príncipe, por fin había una razón para detener el dominio de la familia Belond. Aunque ya había pasado un año, su majestad aún no se había recuperado de aquellas heridas. Al hombre le pareció sorprendente que hubiera abrazado a la princesa Anatrisha en la ceremonia de nombramiento. El hombre supuso que la princesa podía derretir su helado corazón, tras lo cual se dirigió a la salida. Delante de la muchacha, volvió a aparecer una ventana del sistema que anunciaba que tenía una búsqueda diaria,
cuyo nombre sonaba como un niño del Nuevo Mundo, y que para completarla debía cumplir las condiciones en forma de comer leche en polvo, comida para bebés. Sona empezó a comer de un biberón. Se dio cuenta de que una buena princesa no hace eso porque es peligroso. La niña tiró el biberón de un golpe. R decidió que tenía que crecer rápido, así que cuando la niñera le dio potitos, no los rechazó en absoluto. Finalmente, apareció una ventana del sistema que le notificaba que la búsqueda se había completado y le ofrecía una recompensa. Sona levantó una pequeña mano para pulsar el botón de confirmación. Finalmente, una botella apareció en sus manos. Se dio cuenta de que construir para comer más porciones era todo un reto. Esta vez había bubbly y azúcar de caña. Sona pensó que era auténtico chicle coreano. De repente, de la nada, apareció un hermanito y le preguntó a su hermanita qué estaba haciendo. La aparición tan brusca del niño hizo que Sona se atragantara. Tenía miedo de que su hermano lo hubiera visto todo. Sona recordaba que ya en su vida pasada, An Song le había robado la comida, así que estaba decidida a no darle el biberón, sobre todo porque era su recompensa. El chico miró a su hermana pequeña y se preguntó si realmente no compartiría nada con él. La niña se enfadó con su hermano, ya que realmente iba a quitarle la comida al niño. La niña se dio la vuelta e intentó llamar discretamente a la ventana del sistema. En ese momento, su hermano ya estaba contento porque él también recibiría algo de comida. La niña le dio el biberón a su hermano y le dijo que lo cogiera con cuidado y que le diera las gracias. El niño dio las gracias a su hermanita de todo corazón, ya que le había dado algo especialmente para su hermano. Ella le preguntó si se lo había bebido todo, a lo que el chico respondió afirmativamente. Pero a diferencia de su bebida con sabor a burbujas, la niña le dio a su hermano una botella cuyo contenido sabía a col hervida. El chico casi vomita. No entendía cómo un niño podía bebérsela. Entonces la niña le preguntó a su hermano si se lo había comido todo y puso cara de inocencia, diciendo que se sentiría muy ofendida si no se lo comía todo. Entonces el niño empezó a vaciar completamente la botella. Pero al cabo de un par de segundos se sintió mal y se sentó en el suelo, cerca del catre. Sona miró a su hermano y se preguntó cuándo crecería. Pero recordó que en su vida pasada era débil y que en esta vida también lo estaban acosando. Sona empezó a preguntarse si su hermano estaba recibiendo entrenamiento, pues el príncipe debía de estar ocupado estudiando. Entonces la muchacha preguntó a su hermano si era una persona perezosa. Rufosrian aseguró a su hermana, la princesa Anatrisha, que no era perezoso en absoluto y esbozó una sonrisa. Sona se enfadó porque en su vida pasada, su hermano An Song hacía exactamente lo mismo cuando mentía. Así que le agarró por el pelo y le llamó mentiroso. Luego la niña dijo que si era vago, papá le regañaría. Por alguna razón, estas palabras sorprendieron mucho al chico. Así que prometió a su hermana pequeña que no volvería a hacer eso. Sona sintió que había algo detrás de esta reacción y supuso que a su padre le pasaba algo. Los mayordomos empezaron a felicitar al príncipe diciendo que ahora era reconocido con orgullo como miembro de la familia real. Los hombres preguntaron al muchacho si se olvidaría de ellos, pues siempre le habían sido fieles. Pero el muchacho le dijo al hombre que estaba a su lado que se deshiciera de esa basura. El hombre prometió que se cumpliría. Los guardias agarraron inmediatamente a los mayordomos y los sacaron del castillo. Los mayordomos seguían intentando recordarles que habían estado sirviendo al príncipe todo este tiempo y pedían clemencia. Un mayordomo se acercó al muchacho para ver si había alguien entre ellos que pudiera recibir el perdón. Pero el príncipe Rufosrian sabía que todos eran marionetas de Belond. El mayordomo se presentó entonces como el chambelán Wayne y dijo que estaba dispuesto a cumplir cualquier orden que le diera el príncipe Rufosrian. El príncipe Rufosrian informó de que aquellos hombres le despreciaban delante de la princesa y se congraciaban con Aquiros. El muchacho supuso que estos hombres podrían dañar a la princesa Anatrisha. Entonces el mayordomo se acercó a su alteza, se arrodilló y pidió clemencia. Explicó que sus habilidades no eran lo suficientemente buenas y que no tenía ni idea de que el palacio estuviera tan desordenado. También estaba dispuesto a aceptar cualquier castigo. Pero el muchacho le aseguró que no era culpa suya.
Al fin y al cabo, él solo era el chambelán de palacio, y esto ni siquiera formaba parte de él. El príncipe Rufosrian preguntó al mayordomo si había venido a hacer un recado. El mayordomo respondió afirmativamente y le informó de que los nombres de todos los miembros de la familia real estaban ahora grabados en el Libro del Sol. También felicitó al príncipe por la ocasión. El mayordomo pidió al príncipe que tocara el Libro del Sol. Su mano empezó a arder. El muchacho pensó en el hecho de que, hasta hacía unos días, no poseía ni un gramo de poder mágico. Rufosrian supuso que su hermana pequeña Anatrisha había compartido su magia. El chico sabía que la fuerza vital y los poderes mágicos eran casi lo mismo. Antes, ambos estaban bloqueados y el chico se sentía incómodo. Ahora era todo lo contrario. Rufosrian se dio cuenta de que su hermana Anatrisha había sacrificado la magia por él. Entonces el mayordomo cerró el libro y felicitó a su Alteza una vez más. Y dijo que la bendición del dios Sol estuviera con él. El hombre pensó que, aunque la emperatriz, la doncella principal del palacio, se ocupara temporalmente de todo y no pudiera manejarlo adecuadamente, él debía averiguarlo todo por el bien del príncipe y la princesa. 2 semanas después, el príncipe Rufosrian seguía yendo a clase de la misma manera. Rufosrian estaba anotando algo y pensando en el hecho de que, incluso después de que su nombre fuera puesto en el libro y su Alteza nunca lo visitara, seguía sin ser visitado como de costumbre. Pero pensó que, en principio, eso ni siquiera era malo. Al fin y al cabo, se sentiría verdaderamente disgustado si de repente empezara a comportarse de forma muy amistosa. Rufosrian supuso que su hermana Anatrisha se enfadaría si se enteraba, así que decidió que intentaría evitar mencionar a su padre. Se dio cuenta de que su hermana quería a su majestad tanto como él. Para él, su hermana Anatrisha es el único miembro de su familia. La voz del maestro sacó al muchacho de sus cavilaciones. El maestro informó al príncipe de que, si la lección le resultaba demasiado difícil, podía tomarse un descanso. Pero Rufosrian le aseguró que estaba bien y le informó de que podían continuar la lección. Rufosrian estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por su hermana. En ese momento, la chica se quedó pensando en el hecho de que cuando mencionó a papá, la cara de su hermano pequeño se puso muy tensa. Sona se dio cuenta de que el hermano que ella conocía nunca hacía eso cuando se trataba de papá. La niña recordó que papá no había ido a verla ni una sola vez. Después de la ceremonia del nombre, nunca había sido ese tipo de persona en su vida pasada. La niña empezó a dibujar algo en el papel y a pensar en lo que pasaba entre ellos. Supuso que tenían una mala relación. Le costaba creer que pudiera haber una mala relación en su familia. Temía que fueran antipáticos entre ellos hasta el punto de que, aunque uno de ellos muriera, no se darían cuenta. La niña notó que papá estaba especialmente extraño. Recordaba que en una vida pasada les había llamado cariñosa y afectuosamente. Así de repente, la niña fue apartada por su hermano Rufosrian. Sona preguntó a su hermano si estaba ocioso otra vez. Pero Rufosrian le explicó que en absoluto. La niña decidió recordarle que si estaba holgazaneando, papá le regañaría. Entonces Rufosrian le dijo a su hermanita Anatrisha que su majestad apenas se preocupaba por él, así que no tenía por qué preocuparse. La niña se quedó completamente estupefacta cuando oyó a su hermano llamar a su padre su majestad. No entendía cómo podía no importarle casi nada a sus hijos. Sona tenía miedo de que todas sus suposiciones fueran ciertas. Entonces el hermano acarició la cabeza de su hermanita y le aseguró que todo estaba bien. Le repitió que a su majestad no le importaba nada, así que no tenía de qué preocuparse. Sona recordó lo cariñoso y afectuoso que había sido su padre con ella en su vida pasada. El hombre se había alegrado simplemente al ver a su hija. Sona no entendía cómo un hombre así podía no preocuparse por ella. Por lo tanto, no creía en absoluto a su hermano. Le parecía simplemente imposible. Rufosrian despotricaba de su hermana pequeña y pensaba en el hecho de que, hiciera lo que hiciera, seguía siendo una monada. De repente, apareció una sirvienta a espaldas del príncipe, que tampoco podía dejar de mimar a la niña. Pero el niño estaba muy sorprendido, ya que no esperaba verla en absoluto. Otra criada se disculpó ante el príncipe.
pero este le aseguró que todo estaba bien. La niñera pidió a una criada llamada Celina que fuera más comedida, pero la criada Celina estaba tan encariñada con el bebé que quería morderle aquella suave mejilla. Sona se escandalizó al oír tales expresiones porque le pareció una completa perversión. La muchacha decidió que no era el momento para eso y se volvió de nuevo hacia su hermano. Sona les dijo que fueran a casa de su padre. Rufosrian se sorprendió mucho ante estas palabras. Entonces el chico se dio la vuelta y empezó a marcharse. Pero cambió de idea, cogió el juguete y le ofreció a su hermanita Anatrisha jugar un poco. La niña decidió ser más persistente y salió volando de su cuna con la ayuda de la magia, sorprendiendo a todos los presentes. Después aterrizó suavemente en los brazos de su hermano. La niña repitió una vez más que quería a su papá. Rufosrian miró a su hermana y pensó que incluso se lo estaba suplicando amablemente. El niño le pidió a su hermanita que viniera con papá en otro momento, o llovería y sería difícil caminar. El niño temía que su hermanita Anatrisha le odiara por haberla rechazado. Entonces la niña miró a su hermano con una mirada insistente y amenazadora. Pero al final la niña fingió ceder, y al cabo de un par de segundos se dirigió a la puerta, porque decidió que ella misma iría a ver a papá, a pesar de que seguía caminando muy torpemente. Rufosrian intentó coger a su hermana y explicarle que aquello era muy peligroso. De repente el chico le preguntó a su hermana si le odiaba. La chica se enfadó ya que podía caminar sola. Todos siguieron el ejemplo de la chica. Rufosrian le preguntó a Anatrisha si realmente iría sola a ver a su padre. La sirvienta no podía dejar de maravillarse ante el taconeo de los pies de la princesita Anatrisha. La niña estaba decidida a ir a ver a su padre. Como su hermano no la acompañaba, iba a ir sola. De repente, Rufosrian adelantó a su hermanita y se interpuso en su camino. Decidió admitir que se había equivocado y pedir disculpas a su hermana. Pidió que Anatrisha le llevara con ella a visitar a su papá. La niña se alegró de que su plan hubiera funcionado, así que le abrazó y accedió a llevarle con ella. Rufosrian dio las gracias a la hermana pequeña de Anatrisha y le dijo que entonces podrían ir al Palacio Imperial. La niña se dio cuenta de que su hermano la llevaba de la mano y en momentos así no le importaba en absoluto estar en el cuerpo de un niño. La niña observó el enorme edificio y se dio cuenta de que se trataba del Palacio Imperial, ya que tenía un aspecto muy lujoso. Cuando los niños llegaron en compañía de las criadas y la niñera, fueron recibidos inmediatamente por el tío Umen. Rufosrian se disculpó porque hacía mucho tiempo que no veía al comandante de los caballeros sagrados, pero el hombre pidió que lo llamaran simplemente Gideon y lo felicitó de todo corazón por el despertar de su magia. Gideon observó que el príncipe Rufosrian se parecía mucho a su majestad cuando era niño. El hombre observó que la princesa se había vuelto mucho más mona e incluso parecía haber crecido un poco. La niña saludó a su tío, lo que le alegró mucho. Se sintió muy halagado y pensó que la princesa era encantadora. Entonces la muchacha tocó la barba y Gedeón se ofreció a cortarle un trozo. Pero la muchacha se negó. Se sentía incómoda después de semejante ofrecimiento. Entonces el hombre le informó de que la próxima vez se la afeitaría. Gideon preguntó al príncipe Rufosrian si podía abrazar a su Alteza Anatrisha. Pero el muchacho dio una respuesta negativa, pues pensaba que era peligroso. Guidon le informó de que era el mejor caballero del imperio y que nunca dejaría caer a la princesa. Pero el chico pensó que su hermanita era aún muy pequeña y su barba de pinchos podría herir su delicada piel. Entonces Gideon quiso abrazar al príncipe Rufosrian. El niño no se lo esperaba en absoluto. Entonces el hombre empezó a lanzar al niño por los aires. Gideon disfrutaba de verdad jugando con los niños, pues su corazón rebosaba amor por ellos. Su risa le resultaba contagiosa y su inocencia y espontaneidad le producían auténtica alegría. Gideon creía que los niños eran lo más valioso del mundo y estaba decidido a hacer todo lo posible por protegerlos. La niña miró todo el cuadro y pensó que creo que había visto esto en una película con un león. El niño dijo que lo entendía y le pidió a Gideon que le dejara marchar. Las criadas y la niñera miraban divertidas. De repente se oyó una voz extraña e inesperada que preguntaba a qué venía tanto alboroto. La alegría en el rostro del niño desapareció de inmediato, sustituida por el susto. Era su majestad.
La niña miró a su padre y se dio cuenta de lo sombrío que estaba su rostro, y pensó que lo estaba pasando muy mal. Sintió un vago malestar al darse cuenta de que su padre, que normalmente era tan cariñoso y alegre, la miraba ahora con el ceño fruncido y con indiferencia. Su corazoncito se estrujó de tristeza e incomprensión. Después de todo, en su vida anterior siempre se habían divertido juntos, bromeando y jugando. Y ahora parecía que un muro invisible se había levantado de repente entre ellos. La niña no sabía qué hacer, cómo devolver la alegría y el calor habituales que antes habían reinado en su relación. Su Majestad dijo a los niños que regresaran, pues aquel no era lugar para jugar. Pero la niña no quería irse y se lo dijo directamente a su padre. Entonces Gideon se dirigió a su Majestad y le dijo que el príncipe-princesa había venido hasta el palacio y le propuso que entraran para pasar un rato agradable. Pero su Majestad respondió brevemente que no tenía tiempo para esas diversiones y les dijo que regresaran. Rufosrian estaba a punto de marcharse sin discutir. La niña no entendía en absoluto qué le había pasado a su papá y por qué se comportaba así con ellos, pues no había sido así hacía un par de días. Entonces, Rufosrian acarició la cabeza de su hermana Anatrisha y le aseguró que no se preocupara, ya que podrían jugar juntas. La niña supuso que tenía algo que ver con su madre. Recordaba a su madre diciendo a menudo que todo en este mundo estaba conectado, como los guijarros en un arroyo. Recordaba a su madre hablando de la fuerza de la familia y de cómo siempre estarían juntos pasara lo que pasara. Estos pensamientos reconfortaban a la niña en los momentos difíciles, cuando se sentía sola o insegura. Creía que, aunque su madre estuviera lejos, su vínculo seguiría siendo tan fuerte e inmutable como las estrellas del cielo. De repente, una ventana del sistema apareció ante sus ojos. La ventana mostraba un error del sistema y un error de conexión. El sistema informó de que solo se podían mostrar algunos mensajes posibles. Uno de ellos era la mención de una búsqueda en la que había que conquistar a papá. La ventana del sistema informaba de que el padre emperador de la chica mantenía las distancias con sus hijos, y ella debía dar un paso más para derretir el corazón de hielo de su padre y traerlo de vuelta a la familia. La chica no se dio cuenta de lo que era y por qué faltaba la parte más importante. La chica se alegró de ser la única que podía ver el sistema. Cuando el sistema dio la condición de finalización, solo había signos ilegibles. La chica supuso que el sistema se estaba rebelando contra ella. Después de eso, empezaron a aparecer muchas ventanas de error del sistema. Debido a esta luz brillante cerca de los ojos de la chica, ella comenzó a llorar, y su hermano Rufosrian notó esto. Rufosrian pensó en cómo sabía que acabaría así y deseó que hubieran venido. Fue entonces cuando el niño se dirigió a su Majestad. Rufosrian preguntó a su padre si no haría daño a su hermana Anatrisha. Entonces, en una fracción de segundo, su Majestad estaba justo delante de su hijo Rufosrian. Y su Majestad solo tocó el pelo de la chica y notó que sus ojos estaban rojos de llorar. Pero Rufosrian intervino y retiró la mano de su Majestad y le pidió que no tocara a su hermana tan descuidadamente. La muchacha se quedó totalmente sorprendida por la acción de su hermano, pues parecía que solo su padre había empezado a prestarle atención. Rufosrian se enfadó porque su Majestad había hecho llorar a su hija él mismo, y ahora fingía estar preocupado. Anatrisha se dio cuenta de que los que la rodeaban pensaban que lloraba por culpa de su padre. La muchacha no se daba cuenta de que las lágrimas de sus ojos se debían a las muchas ventanas brillantes que había en los laterales del sistema. Convino en que incluso ella lo habría malinterpretado todo y se preguntó qué debía hacer. Así que intentó decir que no era así, porque papá era bueno y ella no lloraba por su culpa. Pero su hermano Rufosrian dijo que estaba bien y que no necesitaba fingir delante de su hermano. Pero la niña no sabía cómo explicarle que no lloraba por culpa de su padre. Entonces, el hermano sugirió a la niña que volvieran juntos a jugar a las muñecas. La niña pensó que, si las cosas seguían así, su padre se convertiría en una basura que hacía llorar a su hija. Se dio cuenta de que no podía seguir así y que era necesario reunir a la familia. Rufosrian cogió la mano de su hermana pequeña y tiró de ella, pero ella no quería ir. De repente, la joven se elevó en el aire.
Todos los presentes se quedaron estupefactos, mirando con todos los ojos aquel espectáculo increíble. El experimentado y sabio Gedeon, observando lo que ocurría, pensó que ni siquiera un poderoso y formidable emperador en sus mejores años podría haber conseguido un flujo tan indomable de energía mágica a una edad tan temprana. La niña voló directamente a los brazos de su padre. Rufosrian corrió hacia su majestad para explicarle a su hermana que era peligroso y que no debía acercarse a su majestad. Pero Anatrisha pensó que no era peligroso en absoluto, porque era su papá. Rufosrian estaba muy preocupado por la seguridad de su hermana y quería mantenerla a salvo de cualquier amenaza potencial. Su mente infantil no podía comprender las preocupaciones de su hermano. Solo el hombre quiso decirle algo a su hija mientras Rufosrian arrancaba a su hermana pequeña de los brazos de su majestad. Arrastró con firmeza a la testaruda niña hacia atrás, explicándole que su majestad estaba muy ocupado con importantes asuntos de Estado y no tenía tiempo para atender a niños como ellos. A Rufosrian le costó un gran esfuerzo arrancarla y llevársela, consolándola por el camino con promesas de juguetes nuevos y dulces. Echó una última mirada a la cara de su padre y se dio cuenta de que aquella expresión significaba sin duda que los quería. Después de todo, en su vida pasada, su padre siempre la había querido. Decidió que solo le quedaba una cosa por hacer: seguir adelante. En ese momento, llamaron suavemente a la puerta del estudio de Su Majestad el Emperador. Su Majestad apartó la vista de los papeles que estaba estudiando y levantó la cabeza. En la puerta estaba Wayne, el fiel mayordomo. El hombre se disculpó por molestar a Su Majestad. Acababa de llegar con noticias importantes sobre el príncipe Rufosrian. Cuando el anciano mayordomo de pelo gris entró tranquilamente en la espaciosa habitación ricamente amueblada, se alarmó al ver que Su Majestad, vestido con lujosas túnicas, no se parecía en nada a su habitual aspecto regio y parecía hosco y distraído. El fiel criado se inquietó sobremanera por saber si había ocurrido algo imprevisto y triste. Entonces, el honorable ayuda de cámara Wayne solicitó obedientemente una audiencia con su majestuosa majestad. El majestuoso hombre se fijó detenidamente en que había 3 delicadas flores en una taza de porcelana. Supuso que se trataba de un gesto conmovedor de la encantadora princesa. Su majestad estaba sentado ante su escritorio, escribiendo diligentemente algo en un cuaderno. De repente, por el rabillo del ojo, notó movimiento en la ventana. Al levantar la vista, el rey vio que su hija menor, la princesa Anatrisha, flotaba cerca de la ventana. Era solo un bebé y en sus pequeñas manos sostenía 3 delicadas flores silvestres. El corazón del rey tembló de horror al ver a la niña colgando en el aire a tan gran altura. Se levantó de un salto de la silla y arrojó la pluma a un lado. Anatrisha, al darse cuenta de la presencia de su padre, rió alegremente e intentó tenderle flores a través de la ventana, pero casi se le cayeron de las manos. El rey se apresuró a abrir el pesado marco de la ventana para arrastrar a su hija a la seguridad de la habitación. Como la inquieta Anatrisha había estado cavando con entusiasmo en la tierra blanda y suelta del jardín, buscando diligentemente tréboles con sus ágiles manitas, estaba toda manchada. Su bonita cara estaba embadurnada de tierra y sus rizos rubios estaban apelmazados por la tierra pegada. Incluso el vestido rosa brillante de la niña estaba amarronado por las traviesas salpicaduras que volaban en todas direcciones desde debajo de su esforzada pala. Rufosrian, envuelto en preocupación, se apresuró en busca de su hermanita. Antrisha, astuta y descuidada, ya había salido volando de la habitación por la ventana abierta, dejando solo 3 tréboles sobre la mesa y despidiéndose de su padre. A causa de la fuerte corriente de viento que se había levantado de repente, todos los papeles de Su Majestad volaron y se revolvieron en desorden, esparciéndose por todo el patio del palacio. Él, magnánimo, intentaba recogerlos de nuevo, inquieto y torpe, tratando de atrapar cada hoja que se arremolinaba aquí y allá. Al contemplar las 3 florecillas, se sintió inusitadamente complacido por esta muestra de atención de su hija.
Estos delicados 3 tréboles irradiaban calidez y ternura, recordándole cuánto amor y cariño podía contener su pequeño pero generoso corazón. Cada flor era como un símbolo de su vínculo con su hermano, su padre y ella. El mayordomo observó atentamente el majestuoso aspecto de la monarca y reflexionó sobre el hecho de que, al parecer, el invierno, injustamente largo, por fin llegaba a su fin. Invierno, el gélido tiempo que tan cruelmente había constreñido el corazón de su majestad. A la mañana siguiente, la muchacha despertó en su bonito catre, enmarcada por delicadas cortinas de seda que acariciaban su piel. Los rayos del sol matutino se filtraban suavemente por las ventanas, revelando su habitación con las cálidas tonalidades del amanecer. En ese momento, su niñera y sus criadas entraron para lavarla y cepillarle los dientes. Admiraron a su princesa, viendo en ella no solo una belleza exquisita, sino también una increíble ternura que iluminaba su rostro con la luz de la mañana. Luego eligieron un traje a la niña, pero no le gustó especialmente. Todos los vestidos le parecían demasiado brillantes y adornados, como para alguna ocasión solemne, y ella quería un vestido sencillo y cómodo con el que pudiera moverse libremente. Después llegó el desayuno. De repente, la muchacha tuvo la sensación de haber olvidado algo muy importante. Miró atentamente la mesa de madera que tenía delante y se sorprendió al ver que su hermano, habitualmente presente, no estaba allí. Todos los días, como una brújula de confianza, pasaba a verla, pero hoy su ausencia se sentía con especial intensidad. Entonces la niña se volvió hacia su niñera con una mirada curiosa, preguntando dónde estaba su hermano mayor, Rufosrian. La niñera, con visible preocupación en los ojos, explicó a la princesa que, al parecer, su hermano llegaba un poco tarde hoy. Esto le pareció extraño e inusual a la muchacha, pues él ya solía estar por allí a esas horas. Pensó que, en caso de retraso, debía ser avisada con antelación. Entonces la bella princesa Anatrisha se acercó ansiosa a su atenta niñera para ver si su hermano mayor le había dado alguna noticia de su retraso. Pero la niñera se limitó a sugerir que tal vez el príncipe Rufosrian simplemente había olvidado inadvertidamente avisarla de su retraso. La muchacha recordó de pronto su reciente conversación, un tanto extraña, en la que su hermano había preguntado a Anatrisha si le gustaba su majestad. La pregunta había sonado tan inesperada que la muchacha había sentido como si toda la circunstancia fuera muy triste. Pensó que debía de haber algo mal, algo que no sabía. Y entonces, al mirar a su hermano, se dio cuenta de que su rostro expresaba una emoción, como si algo le hubiera ofendido o herido. Anatrisha llegó a la conclusión de que era demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas, pues las circunstancias podían cambiar o ser muy diferentes de lo que ella percibía. En ese momento, su majestad avanzaba lentamente por el pasillo, rodeado de devotas doncellas, con pasos susurrantes que mecían su túnica de seda. El hombre que entró recorrió la habitación con detenimiento y se estremeció al ver a su hija, indefensa, durmiendo sobre el suelo de mármol como un delicado lirio en un jardín olvidado. El mayordomo, con pesar en la voz, explicó que la bella princesa se había cansado de esperar a su majestad y finalmente se había dormido, entregándose a la dulce quietud. Cuando Anatrisha sintió la presencia de alguien, sus ojos se fijaron en la majestuosa figura de su padre, que se alzaba sobre ella como un poderoso roble. Al verse en tan antiestética posición, ardió de vergüenza como un capullo de peonía. Sintiéndose avergonzada como una cierva asustada, se levantó ágilmente y corrió a los brazos de su amado progenitor, en quien siempre había encontrado un refugio seguro y un amor sin límites. De repente, un mayordomo se acercó a su majestad, preguntándole cortésmente si no estaba cansado tras largas horas de trabajo. El hombre sugirió que el gran gobernante descansara, recalcando que era importante mantener su salud y vigor. Sin embargo, su majestad aseguró que no era nada de eso, que se sentía bien y estaba listo para nuevos asuntos. La niña,
Exultante por el regreso de su padre, se sentó en su regazo y lo abrazó con ternura. Su corazón rebosaba de alegría y alivio, pues había echado de menos su fuerte abrazo. Pero en el fondo de su mente persistía la ansiedad. Pensar en su hermano, del que no tenía noticias, la mantenía en vilo. Imaginó varios escenarios. La chica no encontraba ningún lugar al que ir. De repente, el mayordomo se dio cuenta de que la chica, normalmente llena de vida y alegría, parecía triste y deprimida. Decidió acercarse a la princesa Anatrisha y preguntarle si le ocurría algo. La princesa le contestó que estaba triste por la ausencia de su hermanito. Todos los días la visitaba, jugaban juntos, bromeaban y reían, pero hoy no estaba, y esto entristeció mucho a la niña. De repente, la niña vio algo y se giró para mirar. En el escritorio de su papá vio un trébol que ella le había regalado hacía tiempo. Se alegró de que su padre no lo hubiera tirado, así que no había sido en vano y era una buena señal. Ella creía que su padre nunca podría alejarla, así que decidió dar pasos lentos pero firmes hacia adelante. Su corazón estaba lleno de esperanza y fe en un futuro brillante. Sentía que todo iría bien en su vida, porque incluso en este pequeño trébol había algo especial que le daba fuerza y confianza. A cada paso, sentía que se hacía más fuerte y se acercaba más a su sueño, a su meta. Anatrisha, preocupada por su hermano, preguntó a su padre dónde estaba y si estaba enfermo. Observando atentamente la reacción de su padre, se dio cuenta de que se estremecía y decidió que probablemente estaba preocupado por su hermano. Al no obtener respuesta de su padre, se dirigió al mayordomo, llamándole cariñosamente abuelo. Anatrisha supuso que tal vez sabía algo de su hermano. Sabía que el hombre era ayuda de cámara, por lo que debía ser el que mejor conocía la situación dentro del Palacio Imperial. Sin embargo, el hombre explicó que él tampoco sabía la razón de la ausencia del príncipe Rufosrian. Esto le provocó sentimientos encontrados. Por un lado, se sintió aliviada de no ser la única que desconocía lo que estaba ocurriendo, pero por otro, se sintió decepcionada de que nadie supiera dónde estaba el príncipe. Su Majestad se preguntaba si no se le habían encomendado los asuntos de palacio. Entonces, ¿por qué no sabía dónde estaba el príncipe Rufosrian ahora mismo? La muchacha notó que papá estaba preocupado. Esta pregunta recordó a la ayuda de cámara Wayne la responsabilidad que recaía sobre sus hombros, pues era su deber vigilar a cada miembro de la familia real. El ayuda de cámara explicó cuidadosa y pacientemente a su majestad que el joven príncipe había enviado a todos sus cortesanos y que él no había tenido la oportunidad de realizar una nueva inspección. Su majestad y la princesa quedaron indeciblemente sorprendidos por lo que oían. El chambelán, sintiéndose verdaderamente avergonzado por lo sucedido, comenzó a disculparse profusamente sin cesar, admitiendo que tal descuido no era más que el resultado de su incompetencia. El hombre añadió también que la última vez hubo un grave problema con los cortesanos del palacio del príncipe, por lo que todos fueron castigados y sustituidos. Desde entonces, ha estado devolviendo a todos los recién enviados inexpertos e incapaces. Su Majestad preguntó si esto era algo que ocurría todos los días, a lo que el hombre respondió afirmativamente y explicó detalladamente que esta mañana había enviado de vuelta a todos los desafortunados para corregir lo sucedido. Así que el Kamendiner, leal servidor de Su Majestad, pidió al emperador que visitara personalmente el Palacio Imperial y comprobara el bienestar de Su Alteza. La muchacha notó cómo el hombre guiñaba el ojo a la princesa Anatrisha y se dio cuenta de que aquel viejo astuto lo hacía a propósito. Y no era que a su padre no le gustaran ella y su hermano. La muchacha se convenció de que su suposición era errónea. Sin embargo, aún podía sentir la excitación en su aura, como una ligera brisa soplando en la superficie de un lago en calma. La muchacha se quedó pensativa y se dio cuenta de que, si el Kamendiner estaba dispuesto a ayudarla, tal vez debería intentar hacer algo ella misma. Inspirada por este pensamiento, decidió dirigirse a su padre. Le preguntó qué debía hacer si su hermano enfermaba y cómo debían afrontar esa situación. Le entristecía mucho imaginar que su hermano pudiera caer enfermo y quedarse solo.
La niña, mirando a su padre, sintió que él también tenía ganas de irse, porque su cara expresaba preocupación. Tal vez intentaba ocultar sus verdaderos sentimientos, pero su expresión tensa decía lo contrario. Aunque intentaba parecer indiferente, su mundo interior estaba preocupado e inseguro. De repente, Su Majestad cogió en brazos a su hija, la princesa Anatrisha, y la colocó sobre su escritorio, sonriendo suavemente. Le informó de que había olvidado algo y tenía asuntos urgentes que atender, cogiéndole la mano y mirándola a los ojos. Anatrisha ya pensaba que irían juntos a casa de su hermano Rufosrian, pero su padre acababa de huir. Se sintió engañada y decepcionada, sin saber qué hacer a continuación. La niña se enfadó hasta el punto de decirle resueltamente a su padre que solo jugaría con su hermano pequeño. No se ofendió con él, pues pensaba que no tenía la culpa. Se sonrojó caprichosamente al mirar a su padre y añadió que no jugaría con él. En aquel momento, la niñera y las criadas ya habían venido a buscarla para ir juntas a la cama, pues el reloj marcaba el final de la tarde. Los adultos se dieron cuenta de que era hora de que la niña descansara y accedieron cortésmente, intentando calmar a la niña y solucionar el conflicto. El hombre miró por la ventana y pensó que menos mal que su hija Anatrisha no había llorado. El lugar al que había huido el pecador que había hecho llorar a su hija, en realidad, acabó siendo el peor lugar del mundo. El hombre sentía que no tenía derecho a cuidar de sus hijos y darles amor como un padre, y seguía sin poder confesarles su pecado, pero le preocupaba que a su hijo realmente le pasara algo. Su Majestad se dirigió entonces al chambelán Wayne para preguntarle si el palacio del príncipe estaba vacío, a lo que el hombre respondió afirmativamente, añadiendo que no habían aparecido nuevos sirvientes desde el castigo a los que habían insultado a su Alteza. Majestad ordenó entonces que se enviara a Carloman. El chambelán Wayne accedió obedientemente. El hombre observó que su Majestad no había hablado con sus hijos desde hacía más de un año. Era doloroso para su Majestad estar aquí, pues era él mismo quien había venido a este doloroso lugar para escapar de sus propios pensamientos y deberes. Sentía que lo que había hecho era algo muy insensato e inconcebible, pues ni siquiera podía contar a sus propios hijos lo que había hecho, prefiriendo ocultar la verdad tras una máscara de decoro y prosperidad exterior. De repente, entró la alta doncella del palacio de la emperatriz, que no esperaba ver aquí a su Majestad. En sus elegantes manos llevaba cuentas enjolladas y un espléndido vestido. Su Majestad le preguntó si estaba a cargo de las pertenencias de la emperatriz, a lo que la muchacha respondió afirmativamente. La muchacha, que se presentó como la viuda Dafnesa, se inclinó cortésmente y saludó a su Majestad, expresando su sincero deseo de que el sol iluminara siempre su glorioso camino. El hombre respondió a sus palabras con una mirada indiferente, sin mostrar especial interés por ella. La muchacha notó que su Majestad tenía un cutis poco saludable y temió que los sirvientes no hubieran cuidado de su salud. Su Majestad ordenó a la muchacha que se marchara, pues quería estar solo. La sirvienta obedeció y se dirigió a la salida. Su Majestad, el gran monarca, con el corazón encogido, levantó lentamente la mano y retiró la tela que cubría el enorme cuadro. Ante él se reveló la imagen que encarnaba su felicidad, perdida en la realidad pero inmortal en el lienzo. Representaba al monarca en brazos de su amada emperatriz, un momento que había vivido en medio de la separación y el dolor. El cuadro parecía una ventana al pasado, donde el tiempo se congelaba en un torbellino feliz, ajeno a su dolor y separación. Su amada se llamaba Iselia, y su ausencia dejó un vacío en su corazón. Miró el lienzo, envuelto en tristeza, y a través de las lágrimas su mirada se deslizó, soñando que aquellos colores volverían a cobrar vida y traerían alegría a su corazón. En el momento en que se apartó del retrato de su amada, su corazón se apretó de añoranza. Estaba seguro de que un pecador como él no tenía derecho a anhelar su imagen. Su Majestad había intentado todo este tiempo expiar sus pecados, pero ahora sentía que el callejón sin salida estaba cerca. Incluso apartó a sus hijos, y fue la decisión más difícil de su vida.
En ese momento, Anatrisha, una niña pequeña y curiosa, se dirigía a un lugar importante y decidida, como si tuviera una misión. La seguían su niñera, que vigilaba cuidadosamente a su pupila, y varias criadas que cumplían diligentemente con sus obligaciones. Anatrisha llevaba en sus pequeñas manos una cesta llena de sabrosos bocadillos y jugosa fruta, al parecer para merendar por el camino. Una de las criadas, dirigiéndose a Nani, no pudo resistir su curiosidad y preguntó a dónde iba la pequeña Lady Anatrisha. La otra criada, con mirada de conocimiento, le explicó que creía que el palacio de Su Alteza estaba por allí, lo que podría explicar tanta seriedad en el comportamiento de la niña. La niña salió a la calle y señaló con el dedo por dónde debían ir. Las criadas y la niñera comentaron que era una niña muy lista, pues nunca antes había estado aquí, pero enseguida supo a dónde ir. De repente, la niña se dio cuenta de que el edificio en uso estaba muy oscuro. Lo miró y pensó que era completamente insípido.